Y continuamos en las noticias esta noche a través de Hours Network. Quiero agradecer al padre José Juan Cervantes, sacerdote escalabriniano, vocero de esta congregación, quienes pues se encargan a través de su ministerio de dar, como le decía al principio del informativo, pues cabida, camino, orientación y acogida a los migrantes en algunos puntos del planeta Tierra, pero específicamente lo que hoy estaremos hablando es acerca de las condiciones que se dan en la gran diferencia que presentábamos ayer en el noticiero dicho por el propio José Juan, la diferencia que hay entre un albergue y un centro de detención como es el que generó esta lamentable tragedia. Padre José Juan, gracias por acompañarnos en las noticias. Hola, Ramiro, muchas gracias. Y muchas gracias también al auditorio. Primero que nada, nos llama mucho la atención el hecho de que, por ejemplo, una comisión de derechos humanos no se haya presentado con antelación a este centro, porque parece que las irregularidades no son de ahorita, ya son de tiempo atrás. ¿Qué les dicen a ustedes allá en Ciudad Juárez respecto justo a eso, a lo que es lo más importante en las detenciones, el apego y las condiciones de derechos humanos? Bueno, yo quisiera comenzar con una afirmación un poquito complicada, pero que me parece vale la pena, ¿no? Que el tema de los migrantes se convierte en importante para el gobierno cuando hay algún escándalo que involucra una negligencia de gobierno o cuando sale evidenciada alguna práctica ambigua de lo que se están realizando, ¿no? ¿Cuándo, cuando en México nos damos cuenta de los migrantes? Cuando pasan las caravanas y cuando pasan las tragedias como esta, que no es la única que ha pasado ni la primera que ha pasado, desgraciadamente, ¿no? Hay continuamente motines en el centro de detención siglo XXI en Tapachula, y muchas veces cuando es comunicado en los medios de comunicación, eso no tiene más, ya no le ponen ni atención a lo que pasa, ¿no? También están todas las tragedias que han pasado con los camiones que se volcan, pero muchas de estas acciones, sobre todo los camiones que se volcan o los migrantes calcinados, o esto, habían sido acciones del crimen organizado en contra de los migrantes. Y ahora el problema es que esta es una acción de gobierno en contra de los migrantes y que tiene un alto costo de vidas. La Comisión de Derechos Humanos, desgraciadamente, eh, ha perdido su independencia. Entonces funciona como las demás dependencias de gobierno. ¿Cuándo se preocupan? Cuando hay algún escándalo. ¿Cuándo aparecen? Cuando hay un escándalo. Ahorita está la quinta visitaduría ya haciendo peritajes y preguntando cosas y todo esto. Hay un antecedente muy grave. El día 1 de marzo, la Policía Municipal de Ciudad Juárez entró al comedor de la catedral a detener a un migrante venezolano y terminaron deteniendo a la monjita que estaba sirviendo la comida. Este, Esto se hizo un escándalo. Nosotros como iglesia inmediatamente levantamos la voz, pedimos medidas cautelares a la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pedimos que se hiciera una investigación no solamente de las condiciones de los albergues, sino de toda esta condición xenofóbica que está empezando a haber en Ciudad Juárez y en buena medida alentada por el presidente municipal, porque el presidente municipal está hablando de que los migrantes eh, causan molestia a los ciudadanos, que acosan a los ciudadanos. De hecho, el lunes, que fue el día de la tragedia, hubo una redada en la cual fueron a los cruceros de la ciudad a retirar a todos los que vendían chicles, los que limpiaban vidrios y a los que estaban pidiendo dinero. Y con la idea de salvaguardar a sus hijos y salvaguardar a los niños. Ese era el pretexto. Entonces, los retiran
y los llevan al centro de detención, separan hombres y mujeres y separan también a los niños. Aquí el problema es dónde quedaron esos niños ahorita. Eso es algo que hay que saber dónde están, porque los agarraron a todos, no nada más agarraron a los adultos. Y después de esto, pues los llevan a la estación migratoria. ¿Y qué pasa? Que en la estación migratoria estaban también los deportados de Estados Unidos, los deportados por el título 42, que Estados Unidos deporta a México y después México deporta a sus países. O sea, las deportaciones no las está haciendo Estados Unidos, las está haciendo México. ¿Y cuándo hacen las deportaciones? Cuando juntan un grupo considerablemente grande para que valga la pena el avión. Tengo que hacer esta pregunta. Estamos analizando una tragedia, estamos buscando responsables, pero ¿qué se aprende? ¿En estos días ha habido alguna provocación de declaración de mejorar las condiciones de los migrantes? ¿O pareciera que medios de comunicación políticos están aprovechando el suceso para que se haga noticia y politiquería al respecto? Mira, tienes razón con lo que estás diciendo, ¿eh? Aquí el gran problema en México está siendo de quién es competencia, si de la Secretaría de Gobernación o si de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ahí los dos protagonistas son posibles candidatos a presidentes de la República en México. Y pues claro que aquí hay politiquería y claro que está pasando un montón de cosas por el tema de quién es responsable, no solo de la tragedia que pasó, sino de la política migratoria de México. El gran problema es que no tenemos política migratoria. Estamos respondiendo a los acuerdos que se están haciendo con Estados Unidos y que estamos intercambiando el retener a los migrantes, contener a los migrantes y deportar a los migrantes a cambio de que no nos pongan aranceles, a cambio de que no nos metan en un capítulo del TLC porque nosotros no queremos cumplir con una cuestión ideológica del maíz transgénico o del tipo de energía. O sea, están negociando argumentos políticos con la vida de personas. Y eso es lo más grave. Y lo más grave es también darnos cuenta de la bola de inconsistencias que tiene nuestra ley migratoria, ¿no? Por ejemplo, una de las inconsistencias graves es que la ley migratoria no habla nunca de la detención de migrantes, habla de el asegurar a los migrantes. Entonces, meterlos a los centros de detención no es estarlos deteniendo, es estarlos asegurando. No habla de centros de detención ni de cárceles, habla de estaciones provisionales. ¿Y por qué provisional? Porque se supone que no pueden estar ahí para siempre, porque tienen que ser deportados a su país. Entonces, hay muchos eufemismos, muchos vacíos en la ley, un problema muy grande. Por ejemplo, ahorita una cosa en la que poca gente se está fijando es en por qué hay tanta gente en las fronteras. Ahorita pasó en Ciudad Juárez, pero en cualquier momento puede pasar en Tijuana, en Matamoros, en Acuña o en Tapachula. Y tiene que ver con el hacinamiento de extranjeros que tienen la ilusión de entrar legalmente o regularmente a los Estados Unidos a través de una solicitud de asilo, con el engaño de que Estados Unidos les va a hacer una entrevista, que van a pasar a la corte y que después cuando su caso sea estudiado van a poder ingresar a Estados Unidos. Eso no va a pasar, porque en Estados Unidos prácticamente está desmantelado el sistema de asilo. Tengo poco tiempo, padre José Juan, y la pregunta que tengo que hacer es, ¿qué está pasando en estos momentos? ¿Qué le reportan, padre, allá en la frontera norte? Porque al cerrar este centro de detención, por lo que se considera el asunto de la investigación, ¿a dónde van a parar entonces todos estos? ¿O cuál es la función que ahora tiene el Instituto Nacional de Migración ante esta crisis y los migrantes que se encuentran de paso en el país? El instituto tiene otros centros de detención. Nos van a mandar a Janos. Janos, no sé si conocen la geografía de Chihuahua, pero Janos está más o menos como a unas hora y media de Juárez. No está tan lejos, pero es un paso que no es muy común, no es un paso que mucha gente use y es un lugar apartado de Juárez. Entonces, es muy probable y ahí también, ¿quién va a ver lo que va a pasar? Pues nadie. En Janos no te vas a dar cuenta.
Ahorita todo el mundo va a poner el foco en Juárez y en Janos, pues no va a haber quien ponga el foco, ¿no? Una puntualización que quiero hacer es con respecto al personal del Instituto Nacional de Migraciones. Se han dicho cosas muy feas. Se les está acusando de corruptos, de ineptos. Los oficiales son los menos culpables. Muchos de los oficiales, de veras, las jornadas de trabajo son larguísimas. Aquí todo el problema es que se está creando toda una cuestión de xenofobia y que toda esta indefinición de política está generando que las personas tengan mucha incertidumbre y mucha angustia y que lleguen a portarse también de una manera no correcta o de una manera agresiva, ¿no? Lo que pasó con los migrantes, pues es producto de la desesperación. No se justifica que hayan iniciado el fuego, por supuesto que no. Y también lo de los oficiales, pues aquí el problema es quién dio la orden. O sea, aquí alguien les dijo, déjalos. Aquí no fue que el oficial deliberadamente dijo, yo no quiero abrirle. Esta gente recibe órdenes. Entonces seguramente, prendieron fuego, pues no hagas nada, déjalos a ver qué pasa. No se los que no se imaginaron lo que iba a pasar no eran los migrantes, sino el gobierno no se imaginó lo que iba a pasar con una decisión así. Porque el problema es que imagínate que mandan a los pobres de agentes de migraciones a enfrentarse con los migrantes enardecidos, pues claro que los ven como enemigos. Pero aquí, ¿qué está pasando? Que se están poniendo los pobres contra los pobres. Muchos de los oficiales de migraciones es gente también sencilla, ¿eh? Y tienen corazón. Y creo que no es justo que hagamos generalizaciones, eh, polarizaciones o generalizaciones también en contra de los mismos agentes de migración. También ellos están siendo víctimas de la poca claridad de sus jefes, de la poca claridad en las políticas y en los programas que se aplican. Por ejemplo, yo quisiera poner sobre la mesa un detalle de la dirección del Instituto Nacional de Migraciones. Al mismo tiempo que el Instituto Nacional de Migraciones tiene la función de contener, retener y deportar a los migrantes, también tienen acciones de salvaguardia y protección para ellos. Entonces es un tema muy ambiguo, en el cual también Migraciones es responsable de los deportados mexicanos y también son responsables de ofrecer ayuda humanitaria a los mexicanos deportados. Entonces, el problema es que tienes a Migraciones haciendo dos funciones contradictorias. Por un lado, deteniendo migrantes y por otro lado, protegiendo migrantes. Y con palabras ambiguas y con muchos, por ejemplo, Migraciones tiene muchos proyectos dentro de sí mismo, o sea, o muchos programas. Y tampoco puedes como echarle toda la culpa al Instituto Nacional de Migraciones. Aquí la responsabilidad tiene que ver con los municipios, con el Estado y con la Federación, que la Federación hizo irresponsablemente el acuerdo de recibir a 30,000 migrantes cada mes de los que deporte Estados Unidos. ¿Dónde los va a poner? ¿Hay alguna cuestión garantizada? O sea, estos son errores de decisiones tomadas desde un escritorio o tomadas pensando en grandes negocios al sacrificio de los pobres. Padre José Juan Cervantes, gracias por haber pasado las noticias y estaremos muy al pendiente porque esto seguirá siendo noticia y estaremos informando puntualmente porque hay miles de personas en estos momentos en Ciudad Juárez, en otros puntos de la frontera norte de México, pues pasando pues por la instancia que corresponde para buscar el sueño americano y muchos, como lo veremos más adelante en el noticiero, no les importa dejar absolutamente todo, aún y con estas noticias para ir en busca de una patria mejor, de un lugar mejor para vivir por diferentes circunstancias. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Hacemos la pausa y regresamos. Está usted en las noticias.